Hola audiencia, bienvenidos a Sombras en Archivo, el único podcast donde abrimos expedientes paranormales, aun cuando claramente nadie nos pidió hacerlo. Gracias por escucharnos. Si sienten un escalofrío, no se preocupen. Probablemente soy yo respirando muy cerca del micrófono otra vez. Este es un podcast donde decidimos hablar de cosas que no nos dejan dormir, porque a falta de estabilidad emocional tenemos demonios, espíritus y casos paranormales. Muy buenas tardes, este día les traemos un capítulo sobre experiencias paranormales que han vivido o le han sucedido a unos de nuestros compañeros. Pero eso es lo que la gente cuenta. Por ahí dice. El siguiente relato nos lo contó una de nuestras compañeras de nombre Allison. Dice así: le pasó a mi hermana por allá del 2021. Donde vivimos es una casa tipo vecindad. La parte de atrás era la casa de mi abuelita. El cuarto de ella daba directamente a una vista panorámica de toda la casa, y a los patios mi hermana se iba a quedar a dormir con ella porque hacían tipo pijamada. Cuentan que una noche ya estaban por dormirse y en eso ven pasar una luz blanca muy fuerte, pero afuera de la ventana, pero que flotaba. Mi hermana y mi abuelita, muy sacadas de onda, se pasaron y salieron a ver qué era. Cuando estaba afuera la luz ya no estaba, pero en eso ambas escucharon la voz de una mujer que les dijo: ¿qué pasó? Mi hermana volteó a ver a mi abuelita asustada porque menciona que se escuchaba voz como no humana, y mi abuelita sin miedo contestó: nada, y se metieron a la casa, pero mi hermana no pudo dormir. ¿Quién sabe qué habrá sido? No sé si haya sido un ovni o como tal un fantasma, un extraterrestre. Pues puede ser a lo mejor. Más que nada, como que se llevan a las vacas, ¿no? Los pinches aliens, entonces. No, yo siento más que fue, no sé si les ha pasado precisamente como de que sienten como una presencia a lo mejor de algún familiar o algo y sienten como que una luz, o sea, una luz blanquizca. Algo como que se supone que lo blanco viene con lo puro, con lo que es bueno. Entonces a lo mejor era un familiar que las, a lo mejor que las quería ver o algo así. Puede ser, porque hay una cosa que dicen que si escuchas tu nombre varias veces o que escuchas que te hablan es porque te está llamando un demonio. ¿Quién sabe qué podría ser? Podría ser algún ente más peligroso porque dicen que era una voz no humana. Bueno, sí, eso también podría ser eso. Mira, sí, creo que sí, ajá, tuviste la mejor idea. Es que yo lo pensé del lado bueno, ¿qué tal si era algo bueno? Pero no. Sí, no, es que, o sea, pero sí está muy sospechoso, ¿no? O sea, como que vieron pasar la luz, salieron, no había nada y que de repente te digan: ¿qué pasó? Se me hizo algo muy cool de la abuelita decirle nada, pero a la vez dicen que no está bueno, no está bueno. Que no está bien. Que no está bien que les contestes o que digas así como, por ejemplo, que suene algo en la puerta y que digas: pásate. Ajá, que interactúes con ellos porque les das la bienvenida a que cosas te sucedan o que se alojen en tu vida. Sí, sí. Yo, por ejemplo, estoy cagado porque yo luego dejo la puerta de la entrada abierta. Entonces, pues de repente hay aire o algo y se cierra. Entonces, y mi mamá tendemos a decir: pásale, cierra la puerta. Nosotros siempre decimos eso. O yo cuando estoy solo y veo que se cierra la puerta, nada más digo, ¿quién anda ahí? Ya llegaron. Pero pues, normal. Por eso te asusta la niña. Por eso te asusta la niña. Que no existe la fucking niña. Que sí, nosotros vimos una niña en tu casa. Ahí pasó la niña. Cállate, Chuy. No quiero. Los espíritus chocarreros pueden aparecerme cuando menos lo esperamos. En fin. Bueno, vamos con la siguiente historia que nos la manda nuestra compañera Karen, que dice: esta experiencia me pasó a mí cuando tenía 7 años de edad, mientras vivía con mis papás y mi hermana menor en un lugar donde rentábamos cerca del Metro Guam. Mis papás ese día, estando en casa por la noche, decidieron salir a comprar algo para cenar, pero mi hermana ya se encontraba dormida, por lo cual decidieron dejarme sola para estar al pendiente de ella. Mientras me entretenía con la televisión, ellos se fueron. Yo me encontraba tranquila. Yo me encontraba tranquila viendo un programa que pasaba por la noche de comedia, cuando empiezo a escuchar demasiado ruido en el cuarto donde nos dormíamos. Por un momento pensé que ella había despertado, así que me levanté para irla a ver, ya que
ella solo tenía 2 años en ese entonces. Pero al llegar al cuarto y encender la luz, pude ver que se encontraba profundamente dormida. Así que decidí apagar la luz nuevamente y regresar a ver la tele. Pero me detuvo un sonido que provenía de nuestra caja de juguetes. No vi nada extraño, así que salí del cuarto, cuando veo pasar una sombra de un niño botando una pelota. Me dio miedo, que decidí quedarme con mi hermana, con la luz prendida hasta que llegaran mis papás, los cuales no tardaron mucho tiempo. En cuanto llegaron, les comenté lo que había pasado. Ellos pensaron que era el porte de mi imaginación, por lo que me ignoraron hasta días después que ellos por separado presenciaron lo mismo. Decidieron hablar con la persona que les rentaba y le contaron que hace tiempo atrás perdió una señora a su hijo y que personas anteriores ya le habían comentado cosas similares, pero que ella no había visto nada. Que, La madre. qué tétrico, ¿no? O sea, muchas experiencias bien. Pues sí, la verdad es que son cosas que no tienen a veces mucho sentido, ¿no? Pero como digo, son de repente fantasmas en pena con un objetivo común. Molestar a lo mejor, más que nada. Pues yo no creo que sea molestar. Yo creo que si es un niño, normalmente dicen que los niños no encuentran la luz. Entonces a los niños se les pone pues esta velita o agua, pero también muchos dicen que los niños son demonios. Entonces, realmente pues no sabemos qué puede ser. Más que nada porque los niños son puros y al estar en contacto con otros seres, pues se dejan manipular y todo eso, que se convierten en demonios. Sí, o sea, al final de cuentas, a lo mejor también, o sea, pudo ser sí un alma de un niño, precisamente, pues sí, como dices, no encontrando la paz, pero por otro lado, puede ser también un demonio. Y pues que agarrar los juguetes, o sea, no sé, a mí sí me daría cosa. O que te escondieras tus juguetes, o tu, no sé, cualquier pertenencia tuya para jugar contigo y que te vuelva loco. Luego hacen eso. ¿Y eso proyectado, mi bro? Amigo, cálmate. No, pero sí, sí es muy... Yo sí sentiría raro y de alguna manera sentiría mucho miedo al ver algún juguete o alguna pertenencia o una sombra en mi casa sabiendo que estoy yo solo y no están mis papás. Ya te dijimos que sí están alguien contigo en tu casa. Pero no, sí, justo como decía esta Cris, muchas veces los niños no saben llegar a la luz o se quedan así como de, tienen algún pendiente, pero pues no. Y como dicen, ella nos decía que era el hijo de una señora que rentaba ahí, que lo había perdido. Entonces, no sé, a lo mejor y hay un trasfondo que no conocemos, como por ejemplo, que no se despidió bien de su mamá o que su mamá le hizo algo malo y quiere venganza, viéndolo del lado tétrico, pero pues no sé. ¿Qué cosas? No, muchas veces también es porque a lo mejor su mamá, pues no lo ha olvidado, no lo deja ir, no lo ha olvidado y precisamente el alma sigue ahí esperando, pues sí, que su mamá por fin supere su muerte y él pueda viajar tranquilo al otro plano. Sí, pues son almas que tienen un objetivo que hacer aquí en este mundo, ¿no? Entonces, pues no pueden descansar hasta abandonar ese objetivo. O tal vez simplemente, como dices, que a lo mejor y su madre todavía no lo deja ir y no puede descansar en paz. Pues esta anécdota sí me dio un escalofrío. ¿Cómo creerían que lo dejaran irse a donde corresponde? Pues porque en series normalmente usan la sal o queman los objetos de las personas muertas como para darles ese descanso, si aún tienen pues relación con las personas que ya fallecieron. Pues muchas veces, o sea, bueno, en la religión se dice que para dejarlo descansar en paz, primero pues tienes que ponerle una vela una vela y precisamente ponerle agua para que hay un pequeño, no frasco, sino una pequeña, ¿cómo se le llaman estas cosas? Bueno, un pequeño
Ay, se me fue, ¿cómo se llama? Especiero, ya me acordé. Un pequeño especiero con sal, para que precisamente con la sal puedan encontrar el camino. Con el agua siempre, pues sepan que tienen la ¿La guía? No. la guía. Ahí la vela es para que siempre sepan que tienen luz. la guía y la luz en ese hogar. El agua es para que precisamente, por si se sienten cansados en el camino al ir al cielo, puedan seguir adelante, y la sal es para alejarse de los malos espíritus. Y precisamente, pues para que alguien pueda pasar al otro plano, se necesita que tanto el familiar ya sepa, acepte su muerte y no se sienta culpable de que esa persona haya fallecido. Justo, o sea, yo iba a eso. Bueno, yo les quería comentar eso porque yo no sé de rituales o algo así, pero bueno, sí sé. Pero ya ven que les comentaba anteriormente que tengo mi familia que trabajan con este tipo de cosas, ¿no? Con los... Ajá. Entonces, ellos me dijeron a mí que tienes que, para dejar ir a tu ser querido, tienes que aceptar que él ya no está aquí contigo y irte como que resignando o ya empezar a vivir tu vida y no apegarte a él, porque sin quererlo tú estás así como, no, es que yo lo quiero aquí, o te pasa algo y estás, no, es que lo necesito aquí, lo quiero aquí, o siempre estás pensando en él y no lo dejas como tal descansar porque él piensa que tienes un pendiente. Tiene un pendiente contigo ya que tú lo estás llame y llame y llame. O sea, es eso, más que nada como tratar de decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que ya no estás conmigo, me duele mucho tu partida, pero pues yo estoy bien, tú sigue adelante con tu camino. Eso es algo que, como para empezar a soltarlo. Sí. Pues esperemos que Me encontré la paz. en esa casa Encuentre ya la no paz. existe ese niño y ya haya encontrado la paz, y que precisamente Jimmy va ahí. Y lo bueno, no sé también si haya escuchado su voz, porque también dice que nunca les contestes. Porque si los estás invitando a tu vida, o sea, se te van a pegar como si fueras un chicle, güey, que nunca se despega de ti. Pues bueno, pues pasemos con la siguiente anécdota. Bueno, esta historia nos lo mandó nuestro compañero Jesús Alejandro Pollo, y dice así: hace mucho mi mamá tenía una muñeca rubia con trajecito rosa, con rasgos reales de una persona. Me gustaba mucho espantar a mi hermana con esa muñeca porque le daba miedo, y pues yo era culé. El chiste es que una tarde mi hermanita y yo nos quedamos solos, ya que mis papás trabajaban y mi hermana mayor igual. Estábamos todo normal, viendo la tele, cuando empezamos a escuchar ruidos en el cuarto de mi mamá. Pero eran ruidos como si estuvieran moviendo cosas, y como vivíamos en departamento se nos hizo normal, puesto que a veces se podía escuchar lo que hacían los vecinos. Lo ignoramos. Pasaba el tiempo y el ruido se hacía muy fuerte. Mi hermanita se empezó a espantar y me empezó a decir que si la seguía espantando me iba a ayudar con mis papás. Pero yo le dije que no era yo. Muy valientes los dos fuimos a ver. Obvio íbamos armados con una escoba porque en algún punto pensamos que era una rata metida en el cuarto. Entramos La lógica. y no vimos nada. Ya no se escuchaba nada, solo vimos a la muñeca sentada en la cama, porque mi mamá siempre la pone ahí. Revisamos closets y nada, hasta que nos quedamos mirando a la muñeca y esta nos guiñó un ojo. Cabe aclarar que esta muñeca no podía moverlos. En ese momento ella y yo nos echamos a correr y nos salimos a la calle. Nos regresamos al departamento hasta que nuestra mamá llegó del trabajo. Cuando volvimos a subir, la muñeca estaba tirada en el suelo. Mi mamá nos regañó que andábamos exagerando y culpó a la tele por andar metiéndonos esas babosadas en la mente. Es una incógnita en mi vida lo que pasó ese día.
pero te puedo asegurar que no dormí muchas veces por eso. Ni mi hermana. Años después mi mamá tiró la muñeca porque sentía vibras raras en el cuarto y culpó a la muñeca por ello. Wow. Yo siempre, lo ves aquí, yo siempre le he tenido un miedo enorme, un miedo, o sea, muy feo a las muñecas. A mí me da terror ese tipo de juguetes, o sea, las muñecas sí son... O sea, es que no muñecas, por ejemplo, una Barbie, obviamente, pero muñecas muy Como viejas. de porcelana, ¿no? Esas Ajá, de exacto. porcelana que tienen chiquitos. No, de trapo tampoco, pero muñecas muy viejas, así como dice Alo, de porcelana, son las que me dan terror. Y precisamente yo tengo una prima que su cama está llena de muñecas de porcelana. Y entonces hubo unas veces en pandemia que me tuve que quedar con ella. Era horrible porque sentías las muñecas viéndote. Sí, es que esas te siguen mucho la mirada. Por ejemplo, yo tenía dos. Una en mi casa y otra en casa de mi abuelita. Pero una vez, esa muñeca, pues me acordé ahorita. Esa muñeca estaba así y nos daba miedo porque nos seguía con la mirada. Pero no la tirábamos porque decíamos, no la podemos tirar. Como nos la había regalado un familiar ya viejito, un día mi papá me recuerdo que me había dicho que la muñeca se había movido y él aventó un zapato, entonces la muñeca se rompió y ya nada más la tiramos. Pero ¿qué creen? Que las muñecas me siguen mucho porque ya después acá en la casa de mi abuelita llegó una señora y me regaló una muñeca de porcelana que se ve antiguísima y sí da un cierto como que miedito. Y en mis 15 años me regalaron otra muñeca igual. Y yo así como de, ay, gracias. Miedo, pero gracias. De hecho, hay un video, el editor lo va a poner. Es un video el cual hay una chica que le regalaron una muñeca en sus 15 años y la muestra y se ve cómo la muñeca la voltea a ver y pues de la espantada la avienta, la avienta. O sea, sí es algo que dices que, o sea, sí da terror, da mucho miedo ver ese tipo de cosas. Sí, no, también yo, por ejemplo, mi tía tiene en su cuarto donde guarda toda clase de cosas que ya no le funcionan, tiene una muñeca, pero esa muñeca, ay, no me consumo, pero te juro que siento que me vigila, y ¿sabes a qué me figura? ¿A qué se me figura? A la novia de Chucky. No, literalmente, o sea, es así de porcelana bien viejita, está medio frentona, pero te mira, se te queda así como yo me mira, así, ya. ¡Ay! Ándale, güey, va a salir en la grabación esa, güey. No mames. No sé qué. Bueno, en sí, la verdad, sigo todavía con ese miedo cada vez que paso por ese cuarto. Yo digo, uy, pinches que lo ofrezcan. Así. Es que tienen expresiones, o sea, las detallan con expresiones muy como para que estén con los ojos siempre abiertos y les dan una mirada tierna, pero que llega a dar como que cierto terror. No sé si has visto las muñecas Cabbage Patch, creo que así se llaman. Las que las vas construyendo tú poco a poco. Ajá, ándale. Que las pones, te mandan un chingo de ojos y tú las puedes acomodar. O incluso las que son sí son creo que de trapo, pero que son como gorditas. Estas a mí también me dan miedo porque tuve un amigo que tenía una hermana que precisamente tenía ese tipo de muñecas. Y entonces, pues siempre que íbamos a su casa, regañaban a su hermana porque decía, ¿por qué bajaste la muñeca? Y la hermana juraba de que no la bajaba. Y nosotros le decíamos a nuestro amigo, culero, porque es que regañen a tu hermana. Y él decía, no, güey, es que yo nunca he agarrado una de esas. O sea, ella pone llave en su cuarto y no me deja entrar. Y entonces no puedo yo sacar las muñecas. Siento que también esto tiene mucho que ver porque, por ejemplo, o sea, dejemos de lado las de porcelana. Yo tenía yo no. Mi hermana tenía una muñeca de esas de tamaño real, de esas pinches monotas que estaban enormes, era una Barbie, pero daba miedo. Y mi hermano decía que la muñeca se movía en la noche. Y una vez, mi mamá vio algo extraño y después dijo, ¿saben qué? Ya hay que tirar a la muñeca. Entonces nada más la tiró a la basura. Pero siento que estas cosas pasan más porque justo como juegan niños con ella o algo así, o son muñecos inanimados que no pesan tanto, tienen más como facilidad para que algo se les llegue a meter, no sé cómo vean ustedes. No, bueno, yo sí da miedo porque, por ejemplo,
Yo tuve un profesor allá en Magdalena Contreras que su pasatiempo era coleccionar cada muñeca. O sea, tenía muñecas Barbie, tenía Bratz, Monster High, las ventrílocuas, esas muñecas clásicas que dices, sí, exacto, esos tipos de muñeca. Y dije, no manches, o sea, sí, está bueno, cada quien colecciona pues, anime, figuras, ¿no? Pero tener así toda una colección de muñecas, así, pero algunas eran bien viejitas porque tenían esa expresión de estarte vigilando que nunca te parten la mirada. Yo, por ejemplo, ya, yo creo que ya lo he contado muchas veces, pero a mí sinceramente también me dan mucho las muñecas, incluso había una marca de muñecas que eran como de cuidado, algo así que hacían ruidos y te decían, mame, mame. Pues bueno, esas muñecas a mí, los Nenuco, ándale, los Nenuco, eran muchas muñecas, daban miedo, porque nadie las tenía y de repente hacían un pinche ruido así de meme, meme. O caminaban solas, no sé, era muy extraño. Pero esto es más común porque pues son muñecas que son electrónicas. Pero por ejemplo las de trapo son las que son más incluidas creo que en la brujería, según yo. Entonces son las que tienen clavos o pueden llegar a tener como rastros de cualquier cosa y eso da miedo, da enlaces de lo que es la brujería, ¿no? Entonces que de repente una muñeca te pueda guiñar el ojo, pues como la historia lo cuenta, es un horror. O sea, porque por ejemplo mi prima asustaba mucho a mi hermana con las pinches muñecas de trapo, les ponía hilitos y las hacía que se movían solas. Sí. Entonces, pues bueno. O sea, ahora imagínense que de verdad una muñeca de trapo se pare o de repente, como en Toy Story, que ves que de repente se mueven y se quedan quietos. O sea, no, qué miedo. Sí, no inventes, qué miedo. ¿Y ustedes qué objeto? O sea, imaginen que ya están muertos y son espíritus que vagan por ahí, malditos y todo. ¿Qué objeto poseerían? Un cartucho. No es cierto, no. No, pero yo sería de esos fantasmas que a lo mejor sería... No, pues sí, güey. Tenías la idea clarísima. Sí. A lo mejor con algún material de televisión o algo por el estilo que de repente se O sea, tú distorsione. eres como un poltergeist que Sí. manipularía como los objetos, ¿no? Sí, de taca, estás viendo la familia Peluche y de repente le pongo a Ludovico un bigote o algo así. Dale, güey. No, yo siento, a mí me gustaría, a lo mejor un peluche o un objeto preciado. O sea, sería cagado o interesante precisamente el poder hacer que eso se mueva. Sí, o sea, yo por ejemplo un collar o a lo mejor una foto, o sea, de que Me imagino el collar ahí flotando de sí, la o nada sea, del Samu. no, sería chido, No o sea, mames, porque al final de miedo. cuentas es algo que vas a llevar por tu vida y no lo puedes tirar. O sea, es algo que a fuerzas tienes que traer. O sea, no, pero amigo, estamos hablando de poseer. Cosas. Cosas, o sea, vas a No le mover. saben, no le Te saben. vas a meter en un collar y vas a mover Y sí, ¿qué cosas malditas harías? un collar a ahorcar a las personas. No, güey, ya le quitaron seriedad a este podcast. Ya no se puede hablar a gusto aquí. Y el público Samuito. dice, No, yo en todo caso, o sea, no sé, como que poseer alguna cosa como que no, porque por ejemplo un peluche estaría chido, pero no sé, como que sería así de, ay, se mueve y lo tiran. Entonces yo me aparecería, o sea, si yo fuera fantasma, punto, si me muero antes que ustedes, yo jalaría los pies o me aparecería en el espejo así como de, "Bu". Y me iría en cualquier lado así como de, pum, te tiré el vaso. Bueno, no, eso también como que no me da. Bueno, lo que yo sería Ahí va. sería pero en sí que, o sea, un objeto, cualquier objeto. Sí. Una lápida de tumba.
¿Una qué? Lápida de tumba. Ah, amigo, ¿y cómo vas a No, güey, sí. No, güey. Ay, este güey. O sea, pero que no entiendo qué sentido tendría poseer una lápida Ajá. de tumba o un collar. Arrojarlos, dice. No, pues sí, güey. Bueno, entonces, pues pasemos con nuestra La siguiente historia. anécdota. Esta historia es de nuestra, me la mandó nuestra compañera Carolina. Y dice así. Una madrugada de diciembre, el sonido de mi puerta abriéndose me despertó, más cuando se azotó, de pronto. Me levanté, mi abuelita que dormía a mi lado estaba como si nada hubiera pasado. Parecía que solo yo lo había escuchado. Al momento siguiente, un hombre muy alto, pero demasiado, como de 2 metros, recorrió mi cuarto hasta llegar al baño. Slenderman. Por un momento pensé que era mi papá, ya que él también es alto. Así que le hablé y no me respondió. Era muy raro porque solo veía a mi papá los fines de semana y no entendía por qué sería él a esas horas y por qué no me contestaba cuando le hablaba. No veía su cara, solo era una silueta oscura de un hombre, como una sombra. Tengo un ventanal hacia la calle, así que daba el reflejo de las luces de fuera. Lo vi llegar hasta el baño. Era extraño porque aunque no veía su rostro, sentía que me miraba. Me paré y fui directo al baño. Cuando prendí la luz, la figura desapareció. Me senté en la taza viendo hacia la cama, donde estaba mi abuelita. Ahí está él a su lado. Sentí miedo, así que salí y la desperté. Pero ella me dijo que me calmara, que había sido una pesadilla. Poco tiempo después, una tarde-noche, mi abuelita estaba muy mal. Yo estaba en sus pies y la toqué. Algo al oído me susurró, muerte. Quité mi mano y le dije a mi mamá, mamá, mi abuelita se va a morir. Ella se enojó mucho y me dijo que no dijera esas cosas. Yo siendo una niña de 6. De 6 años le dije, no es pregunta. Al momento se sintió muy mal, le dio un infarto, se la llevó la ambulancia y murió en el hospital. Ya en casa, después de los servicios fúnebres, estaba acostada en mi cama. Vi hacia enfrente y ahí estaba ella, con una bata de hospital, un bastón con el suero colgando, los ojos rojos y una neblina que la seguía al caminar. Me veía y me decía, mijita, mijita. Me espanté y corrí. Le conté a mi mamá y pensó que era el trauma de una niña que perdió a su abuela, que era como su madre. Años después le volví a tocar el tema. Su cara cambió y me dijo, ¿lo recuerdas también? Que siento que sí pasó. Al darle más detalles se puso pálida y empezó a creer en mí. Además de estar conmigo cuando pasaron más sucesos que ni ella pudo explicar. Al investigar sobre el tema encontré que lo que vi fue un hombre sombra. No soy la única que los ha visto, y hay otros tipos. El más famoso, el hombre del sombrero. Esta experiencia y otras más hicieron que cerrara mi tercer ojo. Ahora solo lo siento. Ahora solo lo siento. Siento que me observan, o cuando la casa está muy cargada negativamente también. Lo que digo llega a mí con facilidad, algo así como manifestar, pero sin todo el ritual que conlleva. También me enteré que no soy la única de la familia con dones o sensibilidad ante lo desconocido. Eso me alivió un poco. No vayas. Bueno, en sí, este tema de los hombres sombras sí es muy relevante porque incluso, por ejemplo, se ha habido casos donde supuestamente van niños corriendo sin ningún motivo, o por ejemplo, cámaras de seguridad captando algo rápido, algo negro pasando por la calle, y pues sí es un fenómeno muy paranormal. Sí, o sea, yo creo que como dicen, lo más famoso es precisamente el hombre del sombrero. Y sí, a mí me ha tocado, en parálisis del sueño que he tenido, me ha tocado ver muchas veces al hombre del sombrero. No tanto en mi casa, sino en casa de un amigo. Y que ese amigo se ha tenido experiencias muy, muy culeras. Entonces, pues sí entiendo precisamente lo que a lo mejor sintió nuestra compañera al ver a ese hombre sombra. Pon tú que, o sea, digamos que sí fue un hombre sombra, pero ¿qué tal si fue la misma muerte que le vino a avisar? O sea, pero dice, es que yo no entendí. Sí dijo que era como
una anécdota, o sea, que sí lo pasó, o que realmente no, porque dice No, su sí pasó. mamá. Es que ahí dice algo así como de que su mamá después le dijo que no Es se lo que contó. cuando ella le dijo eso de su abuelita, dice que tenía 6 años. Entonces, su mamá lo tomó como el trauma de una niña de 6 años. Y después, cuando le volvió a tocar el tema, le dijo: ¿te acuerdas también como si sí hubiera pasado, pero de que vio a su abuelita así que con la bata Cuando de- le habló, ¿no? Ajá, que eso lo recuerda también como si hubiera sido verdad, y que cuando le contó más detalles, su mamá se puso pálida porque, ajá, sí había sido Ah, verdad. ya entendí ahora eso. Es que ahí como que me confundí. Pero no manches, o sea, imagínate qué tal si era la muerte acercándose, o sea, que ella fue la que le avisó de su abuelita, porque justo dicen que tú solamente puedes ver a la muerte cuando ya te vas a morir, o sea, es en el único instante que la puedes ver, y digamos, ella tiene este don, entonces fue así como fue una advertencia así como de, oye, váyanse preparando, ¿no? Pero pues no sé, ay, que está muy, wow. Pues no sé, o sea, de los hombres sombra no tengo. Ay. De los hombres sombra no tengo como. Bueno, a ver, otra vez. Voy a cortar esto por tu culpa. De los hombres sombra no tengo como claridad. O sea, pero sí es cierto que puedes llegar a ver como este tipo de entidades o fantasmas en representación de familiares. O sea, porque por ejemplo, yo vi a mi abuelo, yo de chiquito ni me acuerdo. Yo vi Ajá. a mi abuelo desde muy chiquito me dijeron de que pues ese era mi abuelo, el que vino y me visitó y me vio, fue mi propio abuelo y me espantó. Yo chillé y yo me sacaba de onda. Pues es que vino a saludarte, quería conocerte y tú. Pues sí, pero no manches, o sea, uno de chaparro, pues imagínate que te pase eso, o sea, por más que sea la persona más sagrada, si la ves en forma flotando, yo creo, y quién sabe cómo son los fantasmas, ¿no? A lo mejor los representan como sombras y varias cosas pues bueno, tienen varias representaciones, pueden no tener carne, pueden tener todo este tipo de cosas, pero o sea, un hombre sombra exactamente a lo mejor es una silueta de un familiar también y te puede ser reconocida por eso, entonces no lo sé. Pues sí, no sé qué tan poderoso sea el tercer ojo, o por lo menos a mí siempre me ha dado curiosidad eso, ¿no? Como que se salta también hacia lo que pasó con Jacobo Greenberg. Entonces, como que eso da mucho que pensar también. Sí, o sea, precisamente, como dices, da mucha curiosidad después de saber lo de Jacobo Grinder, porque precisamente lo silenciaron precisamente por hablar de eso. O sea, es un tema del cual se conoce, no se puede hablar, y si se habla, eso es algo muy malo, porque precisamente pasa lo que le pasa a Jacobo Grinder, que de verdad es un análisis el que hace él muy bueno, pero por el cual lo silenciaron y que nunca sabremos en realidad qué pasó. Sí, claro, como que hay muchas cuestiones por ahí que resolverse, muchas cosas que preguntarse, qué se sabe, por qué te silenciaron y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Vamos con la siguiente anécdota La siguiente anécdota. que nos la mandó nuestra compañera Elba. En mi familia, del lado materno, tiene un don para hacer limpias. Yo la verdad nunca he sido creyente de esto, pero que crecí con las experiencias, ya que cada una persona cercana de la familia y vecinos llegaba a la casa de mi abuela, donde ella junto con mi tío los limpiaban con un ramo de hojas, como las que vemos en el Zócalo. Pero dando inicio a esta historia, nos encontramos en un picnic familiar que hacemos todos los años en el parque de Cuemango. En las fechas de inicios de abril, ese día en el parque todo marchaba de maravilla, a decir verdad, hasta que unos tíos no son de mostrar afecto, los vimos juntos y abrazados, cosa que nunca hacían. Así que decidimos tomarle fotos para irnos del lugar y tener una experiencia hermosa que contar. Nos fuimos a su casa y fue cuando se empezó a poner medio extraño el comportamiento de mi tío. Creíamos que nos estaban jugando una broma,
Pero estando en la casa, los adultos se quedaron en la planta baja tomando, mientras yo con mis primos nos encontramos en uno de los cuartos del primer piso jugando. Pasaron las horas cuando empecé a escuchar que mi tío andaba hablando en otro idioma. Ese tío llamó a más familia a que subieran para controlarlo, mientras que nosotros nos hicieron bajar sin darnos explicaciones. Solo recuerdo que en ese momento nos pusieron a rezar y los pequeños, mientras todos los adultos seguían arriba. No recuerdo lo que pasó después de esto, pero pocos meses después fuimos de nuevo a la casa y sacaron el tema, diciendo que una de mis tías era la causante, ya que se enteraron de que se había metido a un grupo de ocultismo y mi abuela le llevó cosas para hacerle limpia y una protección de las cosas malas. Esto es algo tétrico, o sea, es que a veces sí pasa, o sea, yo he sabido de eso de que si Está muy denso. haces algo extraño, por ejemplo, yo lo he visto más que en lo de que sonará feo, pero no es una comparación como tal, nada más es un ejemplo que los perritos, hacen cosas que no hacían cuando presienten que tú estás mal o que algo te va a pasar. Entonces, que haga eso su tío sí fue algo así como que muy extraño, muy turbio, y por tú que a lo mejor y lo estaban poseyendo y por eso los hicieron bajarse y no le entendían lo que decía. Sí, o sea, a lo mejor fue eso precisamente. Y sí, como dices, o sea, te das cuenta de muchos de esas actitudes, más que nada por las mascotas, o sea, porque son las primeras en detectar que algo está mal. Sí, por ejemplo, también la razón por la cual los perros ladran a la nada es porque ellos lo perciben. No decirlo que también que los ven, dicen que los ven momentáneamente. Pues sí, yo que tengo aquí a 3 mascotas, los gatos dicen muchas veces que se sientan encima tuyo cuando estás a punto de dormir. Bueno, o sea, se acuestan contigo arriba tuyo porque te quitan las malas vibras. Eso es algo que pues, puede ser verdad o no. Dicen que es porque estás a punto de padecer un malestar y se lo llevan ellos y ellos terminan muriendo. Pero como dicen, es solo un rumor, una fuerza, ¿no?, de identidad. De hecho, dicen que los gatos son muy fuertes o voluntarios para este tipo de aspectos, porque incluso si llegan a creer en los duendes y todo eso, dicen que ellos se pelean mucho con los gatos porque son los únicos que los pueden ver, entonces impiden que hagan sus maldades. Y justo, los gatos son un símbolo de protección, pero volviendo un poquito a lo de la historia, pues sí que turbio que hayan tenido que presenciar eso, ¿no? Y qué poca madre de parte de la tía que haya hecho algo de ese tipo como para hacerle maldad a su otro tío. Pues sí. No sé, o sea, por ejemplo, con los perros yo he experimentado, por ejemplo, que de repente se pueden ladrar aquí. De la nada, ¿no? No sé, Hacia la nada. Pero bueno, o sea, mi perro es bien baboso, ¿no? Entonces tiene como su doble sentido de que a veces ve y a veces no. Pero sí saca de onda que a veces es a las 3 de la mañana aquí y pinche perro empieza a ladrar. Dices, no hay nadie. Está ladrando. Te paniqueas. Pues sí, yo sí me paniqueo horrible. No, a mí me da mucho miedo cuando mis gatas de la nada están acostadas y se paran en chinga, porque por lo normal se duermen conmigo. Y se paran en chinga y se quedan viendo a un punto fijo. Y yo así como, vente, acuéstate aquí conmigo. Y siguen así, por más que los mueva, siguen viendo ese punto. Entonces está como que más cosita, ¿no? En ese aspecto. Así es. Bueno, pasamos a la siguiente historia. Y la última que nos mandó nuestra compañera Alison, igual. Dice así. A ver. Me pasó hace ya muchos años cuando yo era niña. Recuerdo que estábamos en la casa de mi maestra de hawaiano y tahitiano. Una chica de ahí era más grande. Nos contó sobre los creepypastas y vimos el suicidio de Calamardo. Recuerdo que el ambiente se tensó mucho y como tomábamos las clases de 7 a 9 de la noche,
En eso la maestra nos regañó y nos pidió hacer una oración para no llevarnos espíritus con nosotros. Cuando empezábamos a hacer la oración, una espantazora que la tía de ella tenía sonó, pero sonó muy fuerte, como si alguien con mucha fuerza lo hubiera movido, y se fue la luz. Todas gritamos y una de mis compañeras dijo que sintió que alguien le pasó la mano por los hombros. Lo más raro fue que no hacía viento y su tía estaba de viaje, así que nadie la pudo haber movido. Los que ella comenta de espantasuegras es una imagen que les vamos a poner. Son de esos como relicarios que, bueno, esas como tipo que por lo normal traen delfines o maripositas que se cuelgan en el techo, que giran y suenan cuando alguien pasa o se abre una puerta. Igual ahorita en edición les ponemos la imagen. Entonces sí está algo muy turbio. Pudo haber sido justamente el viento, pero dice no había nadie. Entonces sí me da como que un tanto de curiosidad saber así como de... ¿Tendrá algo que ver cuando ya dijimos que los creepypastas son historias realmente inventadas o no llegan a ser reales al 100%? ¿Pero tú crees que en serio, en realidad, tenga que ver esto de lo de ver? Bueno, porque, o sea, pudieron haber estado viendo cualquier otra cosa y pues pudo haber pasado eso, ¿no? Pero sinceramente es algo más allá que tenga que ver conectado con la creepypasta. Como dije, las creepypastas son cosas que inventaron y hicieron para que alguien tenga miedo. Pero a lo mejor lo que fue es que precisamente vieron la cosa en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, y precisamente pasan ese tipo de situaciones que pues se abre el portal, pero a lo mejor no fue tanto influencia de ver el suicidio de Calamardo, sino precisamente fue más influencia el que a lo mejor ya había otras cosas, otras Miedo. Energías, y en ese momento pues abrieron del miedo que ellas a lo mejor tenían por ver ese capítulo. Sí, porque dicen que el miedo es esa energía que tú le das. Por ejemplo, por ejemplo, un demonio, ¿no? Tú tienes ese miedo del demonio y al demonio le das esa energía para abrir el portal para acercarse a ti, por así decirlo. Entonces, a lo mejor y sí, justo como dicen, porque, o sea, que hayan tocado a la chica, a lo mejor y fue otra broma que quisieron hacer Ajá, entre exacto. ellas, y todos dijeron así como de no, pero sí está muy extraño que esta cosa se haya movido cuando necesita tener aire o que alguien lo empuje para que suene o se mueva. Entonces, pues sí, justo como dicen, a lo mejor y algo ya, o sea, ya tenían sí. las vibras y las querían espantar, justo por eso, estaban llamando, o sea, ellas ya tenían como, estaban jugando con Sí. esto y tenían la intención de espantarse y a lo mejor, y esa intención fue lo que generó que llamaran o convocaran a algo, ¿no? Sí. También, por ejemplo, yo a veces, sí, cuando veo algo de terror, yo veo algo de terror y cuando me duermo siento esa vibra de que alguien me está vigilando. O siento que algo está ahí, pero en realidad no hay nada, porque yo sí me volteo y digo, "Ay, que alguien me está viendo", siento esa sensación. Me imagino que es eso, de que es el miedo. Justo, como que esa cierta espinita que te provoca lo mismo de ver cosas de terror, ¿no? Y que te quedas con lo de que ya me están observando. Porque a mí me pasaba que veía películas de terror y sentía que me perseguían o que alguien me estaba viendo, ¿no? Pero pues era mismo de mi subconsciente que hacía que me quedara con esto del terror. Pero bueno, estas fueron las historias de hoy, de este capítulo. La verdad es que son algo muy interesante y algo muy misterioso. Esto fue todo por nuestra parte. Nosotros somos Sombras del Archivo y esperemos si les haya gustado este episodio. Y no olviden seguirnos en Instagram para que nos manden sus historias paranormales y poderlos contar en el siguiente episodio. Sin más que decir, nos vemos y esperamos sus respuestas. Bye.